Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Vol TV. Vamos hoy, en primer lugar, a desearles un feliz año 2026. Ya sufrimos demasiado en el 2025. Vamos a soñar en que el año 2026 sea benéfico para cada uno de ustedes y sus familias. El Pensamiento al Aire se los desea con cariño. Vamos a empezar haciendo un análisis de lo que ocurrió en Colombia y obviamente hablaremos del gobierno nacional. En primer lugar, digamos que la reforma a la salud fue archivada al considerar que el proyecto no ofrecía garantías suficientes para una transición ordenada, especialmente frente a la reducción del papel de las EPS y la concentración de funciones en el Estado, además de riesgos de desfinanciación, afectaciones en la continuidad de los tratamientos, debilidades en la capacidad institucional y la falta de concertación con los actores del sector. 3 años y pico perdidos por el egoísmo del gobierno nacional al no entender que las reformas concertadas generan mejores y positivas cosas a la comunidad. Y no olvidemos decir que antes de este gobierno teníamos una cobertura del 96% en salud en Colombia. Y lo único que había que hacer era reformar aspectos que estuvieran impidiendo una mayor eficiencia en la prestación del servicio. Pero no, hay que tumbarla. Hay que volver a hacer otra, y eso no es viable. Cuando algo funciona bien, hay que mejorarlo, no acabarlo. Con relación a la reforma educativa, debo decirles que sectores independientes y de oposición advirtieron que el proyecto no contaba con una hoja de ruta clara para su implementación, presentaba riesgos de desfinanciación, duplicaba funciones entre la nación y las entidades territoriales y no garantizaba mejoras inmediatas en calidad y cobertura e infraestructura. La educación hay que repensarla, hay que mirar cómo llegamos a las comunidades más desprotegidas, pero de una manera diferente a la educación tradicional. Aquí se ha perdido tiempo en eso. Por estar peleando no pensamos en la real solución y eso está poniendo en jaque e impidiendo que la educación sea transformadora para la vida de los colombianos. Y además les agrego a ustedes una perla, y es que hoy hay una notoria disminución de estudiantes en carreras profesionales y hay algunas que no se están abriendo. Por eso hay que pensar, mirar otra forma de educar y generar sobre todo posibilidades para que las personas aprendan artes u oficios que les permita mejorar la calidad de vida. Hablemos también de las reformas tributarias y decretos de emergencia económica. Eso es terrible. En más de 3 años de gobierno se han impulsado 3 reformas tributarias. La del año 2022, que fue aprobada por el Congreso y entró en vigor para aumentar el recaudo y financiar programas sociales, y las 2 nuevas iniciativas en el año 2024 y en el 2025, ambas fallidas, que fueron rechazadas por el Congreso por falta de consensos y temores sobre su impacto económico. En cuanto a los decretos de emergencia económica, el gobierno no ha declarado formalmente ninguno vigente para crear impuestos, aunque sí ha planteado públicamente esta figura como una opción tras el hundimiento de la última reforma tributaria. Ya la firmaron los ministros, pero deberá tener el control de la Corte. Esperamos que en enero logre hacerse, porque un gobierno no puede abusar del ciudadano imponiendo impuestos
que tienen otra forma de tramitarlos, que es a través del Congreso de la República. Y esas jugadas sucias de tirarlos de otra manera, cuando no obtuvo el resultado, genera insatisfacción, desesperación, y fuera de eso, ataca la gobernabilidad de Colombia. El endeudamiento y la rebaja en la calificación crediticia. Colombia ha seguido una senda ascendente en endeudamiento y ha venido acompañado de un deterioro en la percepción del riesgo país. La deuda pública ha superado, óiganme bien, el 60% del PIB, impulsada por déficits fiscales elevados y mayores presiones de gasto, mientras las dificultades para aprobar nuevas reformas tributarias han limitado el margen de ajuste de las finanzas públicas. Este escenario ha llevado a varias agencias calificadoras a revisar la nota soberana y entre ellas mantienen a Colombia en terreno especulativo, mientras otras dicen que se ubica la calificación en el nivel más bajo del grado de inversión. Eso es verdad, no hay duda alguna. No están creyendo en Colombia, no hay posibilidades de invertir, porque no hay seguridad ni jurídica ni de gobierno. Deterioro de Ecopetrol y reservas energéticas del país. Lo hemos venido mostrando, hemos constatado y se los hemos señalado a ustedes cómo Ecopetrol ha perdido rendimientos y utilidades del 72% en estos últimos 3 años. 9 semestres consecutivos con resultados decrecientes y una disminución significativa en la utilidad neta, que en el primer trimestre del año 2025 fue de unos 3.1 billones. Además, la agencia calificadora Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de la petrolera. Paralelamente, las reservas de hidrocarburos en Colombia han mostrado signos de presión, con niveles de reservas probadas de gas que cubren alrededor de 5.9 años de consumo, el punto más bajo en décadas. Sube la gasolina, sube el gas y ni los transportadores ni la primera línea salen a la calle. ¿Por qué? Es una pregunta que me hago yo y que todos ustedes se harán cuando resulta que esa primera línea es absolutamente gobernista. Esperemos que cuando llegue un gobierno nuevo, la primera línea se mantenga guardada, porque este país no puede admitir más desmanes de esos bandidos que dañan los bienes públicos y privados. Ni en el ámbito de las relaciones internacionales prosperamos. La relación específica con Estados Unidos, Israel, con Argentina, con Ecuador, con Chile, con Perú, mal, muy mal, mal. Se ha experimentado un marcado deterioro en las relaciones internacionales, caracterizado por tensiones crecientes en materia de lucha antidrogas y cooperación bilateral. La inclusión en la lista Clinton, inusual para un jefe de Estado, de su señora esposa, o ya no sabio, ¿no? De sus ministros y de un poco de señores, ha desatado fuertes reacciones en Colombia. También con Israel, la prohibición de exportar carbón colombiano y la suspensión de contactos diplomáticos plenos contribuyó a una ruptura histórica entre ambos gobiernos. No crean que por el solo hecho del cambio de gobierno las relaciones se normalizarán. Habrá que trabajar para por lo menos mantener una actividad tranquila y serena y poder encauzar las relaciones. Y les digo una cosa, Colombia se ha salvado en mucha parte por las remesas que hacen los ciudadanos colombianos que viven en un país extranjero, que trabajan y envían a sus familias. Caso similar al de Venezuela, donde las familias se han sostenido porque sus hijos han enviado, o los padres que se han ido dejando a sus hijos,
han enviado remesas para que subsistan. Sin eso, el país estaría acabado. Hablemos también de las reformas tributarias y decretos de emergencia económica. Eso es terrible. En más de 3 años de gobierno se han impulsado 3 reformas tributarias. La del año 2022, que fue aprobada por el Congreso y entró en vigor para aumentar el recaudo y financiar programas sociales, y las 2 nuevas iniciativas en el año 2024 y en el 2025, ambas fallidas, que fueron rechazadas por el Congreso por falta de consensos y temores sobre su impacto económico. En cuanto a los decretos de emergencia económica, el gobierno no ha declarado formalmente ninguno vigente para crear impuestos, aunque sí ha planteado públicamente esta figura como una opción tras el hundimiento de la última reforma tributaria. Ya la firmaron los ministros, pero deberá tener el control de la Corte. Esperamos que en enero logre hacerse, porque un gobierno no puede abusar del ciudadano imponiendo impuestos que tienen otra forma de tramitarlos, que es a través del Congreso de la República. Y esas jugadas sucias de tirarlos de otra manera cuando no obtuvo el resultado genera insatisfacción, desesperación, y fuera de eso ataca la gobernabilidad de Colombia. Sin duda alguna, lo más grave que hemos tenido es la corrupción y los escándalos. Se dijo desde el inicio del gobierno que no habría actos de corrupción y que si se encontraban serían de una vez controlados. Eso era la gran apuesta del pacto, la gran apuesta del gobierno del cambio, la gran apuesta del gobierno nacional. Engañaron a todos los ciudadanos colombianos. El gobierno permanentemente ha estado envuelto en escándalos de corrupción de alto impacto, entre ellos el de la Unidad de Gestión de Riesgos, la compra de apoyos políticos con exministros y altos funcionarios, que todos están bajo la lupa de la Fiscalía, incluyendo la detención que hoy tiene el exministro, ¿cómo le parece?, de Hacienda, Bonilla, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No cabe en la mente de nadie que el paso de un ministro sea la cárcel. El caso de Laura Sarabia, que involucró interceptaciones ilegales y abuso de poder. Investigaciones por financiación irregular de campaña y la participación de funcionarios y allegados del gobierno en redes de contratación cuestionada. ¿Y qué tal la perla de este señor que se encuentra en Nicaragua, que es del M-19, de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría aquel Hidalgo Quijote? Ese hombre debía estar aquí y la Interpol cogerlo y traerlo. Abusan de Colombia, mienten miserablemente y nos dan muestras, es únicamente de un cinismo que le llega a uno al alma con dolor y con tristeza de esta evolución del gobierno nacional. De todas maneras, habrá que hablar de cosas buenas, porque tampoco uno puede tapar el sol con las manos. Digamos que el magisterio tuvo un beneficio grande. Se incrementaron sustancialmente a través de decretos oficiales las brechas salariales, reduciendo brechas históricas en los ingresos de los maestros, y fortaleció el reconocimiento por méritos en el escalafón docente. Eso es bueno, pero el tema de la salud de los docentes es horrible, peligroso, y está generando un caos y una mala imagen de aquellos que defendían al gobierno del cambio. Es cierto también que se han titulado tierras a miles de personas
con la reforma agraria impulsada por el gobierno, que ha tenido avances significativos en esas entregas y titulación de tierras a campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado. Pero les voy a decir una cosa, yo sí quisiera que también nos dieran en los primeros meses del año un pequeño informe de quiénes de esos campesinos o de esas comunidades sigue manteniendo la titularidad de esa tierra o la está trabajando, porque de todo se ha hecho, menos de capacitar, formar y dar apoyo técnico. Por eso, esa entrega de tierras, sin apoyo técnico, sin financiación, no generará sino más baldíos y miseria en Colombia. Por último, señores, yo sí quiero reconocer que el turismo ha crecido entre los años 24 y 25, destacándose Colombia como uno de los principales destinos turísticos de la región de América, con repunte en llegada de visitantes y mayores ingresos por turismo internacional, lo que aportó divisas y dinamizó sectores económicos locales. Pero, si seguimos avanzando en lo negativo, podrá ser algo que nos perjudique para próximos años. Pero hay que reconocer, el turismo se ha incrementado. Ya no es el turismo sexual, porque gracias a la gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha controlado la entrada de sinvergüenzas, extranjeros que vienen aquí a abusar de niños y niñas. Y eso está muy bien. Bueno, señores, no me extiendo más, pero quería hacer un resumen más completo. Quería contarles que nos preocupamos por el bienestar de los colombianos, que seguiremos desde esta tribuna aportándole ideas a Colombia y apoyando a quienes construyan un mejor país. Un abrazo fraterno les desea el pensamiento al aire.